Ya. Como le estaba comentando, nuevamente el día o la actividad de hoy vamos a hablar y vamos a ver el método de las dovelas y su efecto respecto al cálculo del factor de seguridad, tanto estático como pseudoestático. En esta actividad espero yo alcanzar a hablar del estático, y ya la clase de mañana terminar con lo que es el pseudoestático, para las siguientes semanas pasar al efecto de lo que es la condición de deformación o desplazamiento que se genera en los taludes cuando no cumplen el factor de seguridad o cuando tengo yo movilización de la masa. ¿Ya? Prácticamente, ¿de qué está compuesto el método de las dovelas? Voy a... ¿Me dan un minuto? Porque... Resumo recording, ¿ok? Entonces, recuerden que la actividad del taller es generar o optimizar los tiempos de tal manera de hablar de la parte práctica, cómo abordar los problemas y las metodologías. Sin embargo, no quiere decir que no me puedan hacer preguntas teóricas y asociado al factor de seguridad, conceptos clave respecto a la parte técnica o teórica, por así decirlo, y buscar la forma de hacer converger esos dos métodos y llevar a un mismo resultado final. ¿Ya? Entonces, como les venía comentando, el método Adovela lo que hacemos prácticamente es, y lo que hacen todos los software, como por ejemplo el Slide, GSlope, Geoslope, etcétera, es trazar en un talud, ¿cierto? En un talud que yo predefino, con su geometría, etcétera, infinitas potenciales superficies de falla, de tal manera de buscar cuál de estas potenciales superficies de falla respecto a un centro de radio de giro, genera el menor factor de seguridad asociado, y con ese punto, a través de un método de equilibrio límite entre dovelas, de una dovela, ya vamos a entrar en detalle en específico de esto, buscamos cuál es el factor de seguridad para que esa dovela se genere una estabilidad o no esté en equilibrio prácticamente. Es importante mencionar que cada una de estas dovelas, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dovelas, tienen exactamente el mismo factor de seguridad asociado a la estabilidad global de esta masa de suelo que se ve involucrada en el deslizamiento o en el potencial deslizamiento, ¿ya? Entonces, como mencionaba, busco infinitas potenciales superficies de falla. Obviamente un software tiene todo esto programado, nosotros no lo tenemos programado, pero podemos generar una planilla Excel para una potencial superficie de falla. Cuando hablo de una potencial superficie de falla, estoy hablando directamente del radio de esa potencial superficie de falla, ¿cierto? Y todos los efectos de dovelas o divisiones que yo generé o rebanadas que yo generé en mi talud. ¿Ya? Entonces, ese factor de seguridad va a ser igual para esa dovela, esa, y así sucesivamente. ¿Ok? Otro punto importante y clave es, voy a borrar esto, definir qué tanta cantidad de masa tengo yo en esa potencial superficie de falla que me movilice y me genere algún problema grave en alguna zona de estudio. ¿Ya? Si yo le pregunto a ustedes, esta dovela tiene un factor de seguridad, voy a rellenar acá, esta dovela, supongamos que tiene un factor de seguridad igual a 1.5, es global, ¿cierto? Que independiente si yo tomo una dovela y también me tiene que dar 1.5. Y yo tengo esta potencial superficie de falla, ¿cierto? Que tiene un factor de seguridad por equilibrio límite de igual a 0,8. ¿Cuál es la diferencia principalmente entre la 1, la más grande, y la más pequeña? ¿Qué creen ustedes? Claramente, el factor de seguridad menor dice que no está en equilibrio,
Claro, claro, pero veámoslo en función del factor de seguridad. Acá la napa, por alguna u otra razón, eso es de la forma geométrica y las características geotécnicas que tenga el suelo. Pero veámoslo en función del factor de seguridad. El factor de seguridad de la de 0,8 quiere decir que eso no está en equilibrio y tengo una potencial deslizamiento y que me va a abordar, en lo posible, quizás, una movilización de toda esta masa de suelo. ¿Cierto? Y la que está acá, prácticamente esta está segura. Pero vuelvo a preguntarle, ¿qué pasa si ahora ese factor de seguridad me da 0,9? ¿Cuál es la que me importa? ¿La que tenga un factor de seguridad menor, que va a deslizar? ¿O la que tiene un factor de seguridad también menor que 1, pero genera mayor movimiento de masa en suelo? Yo creo que la respuesta es evidente, ¿cierto? Ese es un punto, Luciano, crítico. Ojo, que quiere decir que no esté en equilibrio, posiblemente tenga movilización, pero no necesariamente se venga toda la duela o todo este efecto, sino que se genera algún desplazamiento que no haya sido catastrófico, sino que genera un movimiento. Sin embargo, la grande, tengo mayor masa, volumen de masa o peso, ¿cierto? Involucrado en el potencial movilización o deslizamiento de esta. ¿Ya? Por lo tanto, lo mismo va a ocurrir, perdón, cuando yo tenga un factor de seguridad de igual 1,3 y un factor de seguridad, haciendo el símil, ¿cierto? De 1,1. ¿Ya? ¿Cuál es la que me moviliza más masa? Sigue siendo esta. Entonces, esa para mí es la crítica y que me va a generar un potencial catástrofe a nivel local, ¿cierto? Esto de acá puede que esté en algún instante, sí me ayude y me diga, dejemos que eso se movilice, no hay problema, total, es superficial, tal vez hasta pudo haber sido un plan, disculpen, un talón infinito, y de alguna u otra forma no es tan preocupante que yo movilice más masa y se me genere esa inestabilidad. Lo mismo ocurre, como dije anteriormente, para los factores de seguridad más grandes, como para los factores de seguridad que son, entre comillas, inestables. Recuerden, siempre yo tengo que hacer un análisis de deformación y de desplazamiento del talud, no solamente quedarme con el factor de seguridad, y creo que el profesor Edgar se lo ha dicho, se lo dije yo hace un tiempo, es importante identificar todos esos factores. Siempre buscamos el mínimo factor de seguridad, pero que genere la mayor potencial superficie de falla porque tiene una mayor cantidad de masa involucrada. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos de los puntos no, característicos, que es, uno, que es una dovela, que son son las rebanadas, los radios involucrados, identificar la cresta del talud, el pie del talud, la dirección en donde yo movilizo, y se fijan, la dirección en que se moviliza va en favor hacia donde yo dibujo el talud. ¿Ya? Si tengo presencia a nivel freático, ¿sí? La potencial superficie de falla, o la superficie potencial de falla, ¿cierto? Y los esfuerzos cortantes que se generan en la base de la duela. Por lo tanto, aquí viene un punto muy importante que son los ángulos alfas que yo voy a identificar por dovela. Voy a entrar en detalle en esto. Y se fijan, esto dice masa deslizante, ¿ya? Masa que puede generar un deslizamiento, no sé cuánto, pero sí va a haber un deslizamiento, ¿ya? ¿Ok? Y vamos a identificar, aprovechando este mismo dibujo, siempre tomar de referencia este punto como 0,0 para nuestros cálculos. Y aquí les voy a mostrar un Excel y les voy a mostrar un software que hace lo mismo. ¿Ya? Y vamos a trazar, respecto a esta línea, todos los centros geométricos de la tovela. ¿Ya? Entonces, respecto a este punto, el centro geométrico de esa tovela, a cuánto está en X y en Y, para esta dovela centro geométrico, para esta dovela su centro geométrico, su centro geométrico, centro. Y si se fijan, tengo yo valores de alfa negativos y valores de alfa positivos, porque yo estoy tomando de referencia hacia dónde me muevo respecto al eje del centro. ¿Ya? ¿Ok? Esto hay que tenerlo muy bien procesado porque me va a alterar directamente los factores de seguridad y los resultados finales. ¿Ya?
Hacia acá voy con alfas negativos, hacia acá voy con alfas positivos. Quiere decir que los alfas, en base de las dos velas, van creciendo. ¿Ya? ¿Ok? Y acá los alfas de estas dos velas, se fijan, al menos que esté justo en el centro, pueden ser como los mismos valores si yo divido suficiente mis dos velas. ¿Ya? ¿Cómo hago esto en la vida real? Como dije, se utiliza software, como por ejemplo el Slide, el GeoSlope, etcétera, pero ¿cómo lo hago en la parte cuando yo no tengo software? Podemos generar una planilla y en esa planilla identificar todas las variables que se ven afectadas. Recuerden, ya voy a entrar en detalle en ellas. ¿Ya? Y con todas las variables que les mencioné recién. ¿Ya? Identificar el radio de la potencial superficie de falla, identificar la distancia que tengo en X, Y de esa potencial superficie de falla respecto a un punto de referencia, que viene siendo el pie del talud, ¿ya? Etcétera. Entonces, de acuerdo a esta fuente de Abrams y Sharma, ¿okay? En el cual hicieron un recopilado de todos los tipos de métodos que existen y las potenciales superficies de falla que se pueden generar, y cuál de esto aplica entre dovelas el equilibrio. Si voy a tener equilibrio de fuerzas de cada una de las dovelas, o equilibrio de momento de la dovela, o equilibrio de fuerza y momento. Recuerden que yo tengo dovelas continuas, ¿cierto? Una tras la otra, donde aquí se generan esfuerzos cortantes, perdón, donde aquí se generan esfuerzos de corte entre dovelas, ¿ya? Y hay ciertas simplificaciones como esfuerzos normales entre dovelas, y hay ciertas simplificaciones que utilizan los métodos para, para resolver el sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, en el que nosotros nos vamos a enfocar va a ser en el método de bicho simplificado, ¿cierto? Y que genera potenciales superficies de falla circular. Por lo tanto, aquí ya tengo que tener presencia, sí, la cohesión, de acuerdo a lo que vimos anteriormente y lo que yo les mencioné, que las potenciales superficies de falla circulares son porque se desarrollan algo de cohesión. Y el equilibrio que hacen cada uno de las dos velas son en función de equilibrio de momento, ¿ok? No equilibrio de fuerza. Porque asume que todas las fuerzas cortantes entre dos velas son cero, por lo tanto aquí me echo al bolsillo todos los efectos de esfuerzos cortantes que tenga entre dos velas, y esas ecuaciones ya no las considero y resuelvo el sistema de ecuaciones que me queda, que claramente no voy a entrar en detalle en el sistema de ecuaciones. Dar solución simplificada. Sin embargo, si esa solución simplificada no anda muy alejado de los factores de seguridad por cualquier otro método que nosotros podamos evaluar, ¿ya? Si alcanzo el día de hoy, les voy a mostrar también el software Slide que tenemos en la universidad, con lo que trabajan también los memoristas, y para que vean que el factor de seguridad y lo que les voy mencionando se va cumpliendo en cuanto a variables, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el método dicho simplificado? Y creo que el profesor también lo explicó. Genera un efecto de un proceso iterativo. Recuerdan que aquí las fuerzas cortantes entre dos velas ya no existen, por lo tanto me queda un sistema simplificado, donde yo tengo un esfuerzo normal, que ya de talud infinito ya les mostré lo que, a qué significa esa normal. Aquí tengo una sobrecarga, tengo una inclinación de la dovela arriba, un ángulo beta, que puede ser igual o no a la inclinación de la dovela que yo voy a trabajar como valor alfa y que voy a aplicar en las ecuaciones, ¿ya? Este beta que aparece ahí generalmente es el mismo beta del talud, ¿ya? La inclinación de mi talud, ¿ok? Y el alfa que tengo acá abajo está directamente relacionado con la inclinación que tenga la dovela y la potencial superficie de falla, que no necesariamente es la misma que el talud, ¿ya? Entonces, el factor de seguridad yo lo voy a calcular como lo mismo que vimos anteriormente en talud infinito, la cohesión por el delta L, y ese delta L es la distancia que hay de que se desarrolla la potencial superficie de falla para cada dovela por el coseno de alfa, y aquí aparecen los alfas, que son las inclinaciones que tienen cada dovela. Alfa, alfa y alfa. ¿Ok?
Y acá abajo, si se fijan, tengo el factor de seguridad, pero en esta parte de la ecuación también tengo un factor de seguridad. Por lo tanto, se produce un proceso iterativo. Sí, Camila. Sí, muy bien. Lo menciono así porque alfa, y también lo voy a explicar, ese alfa que aparece ahí es la inclinación que yo tengo de la potencial superficie de falla y cada una de las dovelas. ¿Ya? Por ejemplo, esta dovela, voy a dibujar esta dovela. Por ejemplo, esta dovela que estoy dibujando acá, ¿ya? Tiene un alfa, que es la inclinación de la dovela con la potencial superficie de falla. Y este beta hace referencia a la inclinación del talud. ¿Para qué lo hago así? Para identificar de forma correcta la geometría posterior y el peso correspondiente de cada una de estas dovelas. Recuerden que se me genera una geometría que no necesariamente, que en talud de infinito, que veíamos, ¿cierto? Que estos ángulos de arriba, ese ángulo con ese alfa, en realidad, alfa igual beta está talud infinito, pero aquí en el método de bicho simplificado, beta es distinto de alfa. ¿Ya? Aquí tengo una potencial superficie de falla que es circular, en talud infinito, lo recuerdan, que es paralela a la carga del talud. Por lo tanto, ese y ese ángulo son iguales. Acá no. ¿Ya? No sé si le respondí. Entonces, como le iba mencionando, ese factor de seguridad que está acá abajo, con este factor que le llaman mucho en los libros, M sub alfa, ya tiene el factor de seguridad involucrado, por lo tanto, tengo un proceso iterativo, ¿ya? Y voy buscando valores del factor de seguridad hasta que este factor 1, le voy a poner factor de seguridad 1 y factor de seguridad, ¿ya? Sean iguales. Factor 1 igual, factor de seguridad, sean iguales. ¿Ok? Ya se los voy a mostrar para que tengan ahí relación. Por otro lado, es muy importante qué pasa si yo tengo un anclaje, ¿cierto? O algún sistema de apernado, etcétera. Si bien este sistema de anclaje va a atravesar una o dos o tres dovelas, ese factor de seguridad que va a estar afectado va a ser solamente a la base donde llega la dovela. Es decir, si yo este anclaje atravieso la 1, 3, 4, 5, la dovela 4 y 5, necesariamente está aumentando el factor de seguridad de la dovela 5. ¿Ya? Pero recuerden que todas las dovelas tienen el mismo factor de seguridad. Pero el anclaje aplica el factor de seguridad de la dovela 5, que después, como es un proceso iterativo, voy a equilibrar a todas las dovelas con el mismo factor de seguridad. Y este anclaje afecta el factor de seguridad de la 6 y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Ok? Aumenta el factor de seguridad. Es importante mencionar. Ok, gracias. Acabo de ver su respuesta. Gracias, Camila. Acabo de mencionar que el factor de seguridad, si bien está bajo, y los anclajes, tengo que ver si el soporte o el anclaje, a eso lo denominamos soporte, es un soporte activo o es un soporte pasivo. Aquí el efecto de soporte activo o pasivo en anclaje no tiene relación directa, en realidad no tiene ninguna relación con lo que es el empuje activo o el empuje pasivo de las solicitaciones que generan a una contención. ¿Ya? Se llama soporte o se denomina soporte activo aquel soporte que cuando yo lo aplico a mi talud ya está trabajando sin necesariamente tener alguna deformación o movilización para que empiece a trabajar el soporte. Y en ese caso voy a controlar las fuerzas que me generen deslizamiento o que me hagan deslizar o volcar o genera inestabilidad mi talud, ¿ya? Y en ese caso yo voy a restar abajo ese anclaje, esa carga de anclaje por unidad de metro a las fuerzas que me hacen deslizar. Por otro lado, si tengo un esfuerzo, un soporte pasivo, que el soporte pasivo significa que yo instalo aquí un soporte, ¿cierto? Lo dejo pasado para la potencial superficie de falla, y para que empiece a tomar carga necesariamente tiene que haber algo de movilización, ¿ya?
o algo, o alguna deformación que me genere la activación del soporte, y se llama soporte pasivo. En ese caso, el T o la carga va a sumar arriba, la carga que toma el soporte. ¿Ya? ¿Y qué es el caso que vemos acá? Por ejemplo, acá dice, en el factor de seguridad, dice que FB, que ya está con su signo, yo lo reemplazo directamente. Es decir, no es que sea menos y menos, ¿ya? Este FB ya considera el menos. Entonces va como menos P coseno de alfa, ¿ya? Menos P coseno de alfa, más T seno de psi. Y ese seno de psi, ese psi que aparece ahí, no tiene nada que ver con ese alfa ni ese beta. Ese psi está relacionado con la inclinación, ¿ok? La inclinación del anclaje o soporte, ¿ok? El ángulo de anclaje soporte respecto a qué? Respecto a la cara del talud. Yo lo voy a instalar con ese ángulo de inclinación, ¿ya? Entonces, ese sí que aparece ahí, la inclinación del anclaje o soporte, que va a estar directamente en el talud, ¿ya? ¿Ok? Entonces ya sabemos que si tengo un soporte activo, o más que soporte activo, el soporte que yo instalé va a trabajar de forma activa. Yo tengo que el TS restarlo abajo y lo resto en esta parte. Pero si es un soporte pasivo, el TS del anclaje yo lo voy a sumar arriba y es la parte que aparece acá, ¿ya? Entonces yo lo voy a sumar acá, ¿ok? No lo suma abajo, lo suma arriba y no lo resto abajo, ¿ok? Eso es importante que lo tengan ustedes presentes porque generalmente son preguntas de prueba, preguntas de control para ver si ustedes lograron entender o aplicar. El método, como dijo el profesor Edgar, es netamente aplicar ecuaciones y tener claridad de las variables que entran a funcionar. Jaime, sí, hay dos puntos importantes. No lo coloco de forma horizontal, porque si lo coloco de forma horizontal estaría abordando eh, eh, solo una dovela, ¿ya? O rebanada. Y hay un efecto importante, que generalmente los anclajes que se colocan vienen o en el fondo, ¿cierto? Después vamos a entrar en detalle cuando estén en fundaciones, se grotean o se le agrega hormigón. Y si yo coloco un anclaje horizontal, tratar de hormigonar esta parte y que después quede por gravedad toda esta parte groteada va a ser muy difícil. Por lo tanto, siempre se instalan con un efecto de inclinación, ¿ya? Dependiendo del tipo de anclaje. ¿Es posible instalar anclajes con una inclinación horizontal? Sí es posible, pero cuando aplica no le veo mucho sentido, ¿ok? E incluso si lo instalo horizontal, la distancia que tengo que recorrer para ese punto respecto a algo que yo quiera anclar así, yo creo que es mucho más corto, ¿cierto? En la diagonal, ¿ya? Pero no, es un tema constructivo y un tema de ejecución en terreno, ¿ya? El tema del hormigonado que yo tengo que aplicar al fondo y que esto me genere la trabazón entre el anclaje y el suelo para que no se me arranque el anclaje. Hay efectos que no es que no se instalen horizontal, ¿ya? Pero sí lo puedo instalar horizontal, ¿ya? Pero esa es una de las respuestas porque la instalo con un poquito de agua. Ya, de hecho, también es posible instalar los anclajes en un ángulo hacia arriba, ¿ya? Pero ese otro método y otro tipo de anclajes son más caros, más costosos, más difícil de instalar, ¿ok? Pero importante aquí en el método es que identifiquen si el soporte va a ser activo o si el soporte va a ser pasivo. Lo mismo ocurre, muchachos, que yo se lo dije. En el talud infinito yo les pasé las ecuaciones y les mostré cuando tenía napa y la condición pseudostática, pero en ningún caso está el efecto eh, del anclaje. Entonces ustedes tienen que completar esas ecuaciones para considerar el efecto de anclaje. Esto que aparece acá, M sub n, está respecto a la condición pseudostática. Para la condición estática, nosotros vamos a llegar hasta ahí solamente.
¿ya? Pero para la condición pseudostática tenemos que incorporar nuevamente la fuerza de inercia, y ahí sí va a aparecer el factor que aparece acá abajo de m sub n partido en el radio, ¿ya? Dividido en el radio. ¿Cuál es el radio? Este es el radio. ¿Recuerdan? El radio que yo tengo de mi potencial superficie de falla, ¿ya? El radio es la misma, ¿cierto? El radio es el mismo. ¿Ok? Ya, muchachos. Entonces, aquí hay un ejercicio típico, ya donde tengo dos estratos de suelo más un terraplén. Recuerden que el terraplén es un suelo ficticio, compactado, donde yo generalmente busco una granulometría específica y voy generando capas. ¿Ya? Es un terraplén artificial, ¿ok? Y voy generando capas compactada, una densidad máxima compactada seca del producto modificado, ¿ya? Y tiene ciertas características, drenantes, etc. ¿Ya? Pero también puedo tener un terraplén que es natural y que es un corte solamente en un suelo, ¿ya? Pero me voy a enfocar por ahora que es un terraplén, y este es el ejercicio tipo, y donde tiene dos anclajes, un anclaje, el anclaje 1, que tiene una distancia 1, se fijan desde el centro del radio, perdón, o de la potencial superficie de falla, y trabaja de forma perpendicular para hacer la sumatoria de momento, ¿ya? Lo mismo ocurre para el anclaje 2, ¿ya? Está perpendicular para hacer la sumatoria de momento, ¿ya? Y el anclaje 2 afecta directamente a la dovela 8, y el anclaje 1 afecta directamente a la dovela 10, ¿ya? ¿Ok? Y estas son las distancias. La distancia del 1 son 0.352 metros, la distancia del 2 son 3.281 metros, ¿ya? Eso lo podemos cerrar, no necesariamente estar trabajando al decimal. Y si se fijan, esto se dibujó en AutoCAD, boom, 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 y lo que hicimos fue generar esa superficie, potencial superficie de falla, ¿ya? Y lo separamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dovelas con sus anchos respectivos. Recuerden que los anchos de las dovelas son estos. Pero yo voy a trabajar con estas inclinaciones, por lo tanto voy a trabajar con el coseno del ángulo. ¿Lo recuerdan? Lo mismo vimos en talud infinito. La altura del terraplén es 4.9 metros, ¿cierto? Y tengo un nivel freático en la base del talud, ¿ya? Estas son las características, y yo les voy a mostrar ahora cuáles son las propiedades del sol, ¿ya? Voy a guardar esto. Voy a abrir ahora y les voy a compartir. Share el Excel. Ya, entonces, ¿qué hice yo? Y aquí está, no sé si lo pueden ver. Hay un Excel, sin Excel no lo podríamos desarrollar, ya. Recuerden que yo no tengo problema que ustedes lo desarrollen en Excel las cosas y trabajen de tal manera que después esto le ayude a verificar alguna utilización de algún software, ¿ok? Porque aquí realmente sabemos lo que está haciendo los software. Ah, olvidé mencionar que el ángulo de inclinación que tienen los anclajes son de 25 grados, ¿ya? Entonces, punto número 1, lo que vamos a hacer y que después les voy a mostrar, voy a partir por la condición estática y después vamos a ver la condición pseudoestática o sísmica, ¿ya? Y si se fijan acá yo tengo las ecuaciones que aplican para la condición estática, que es esta, y que dice lo que les mencioné anteriormente, y para la condición pseudoestática, la ecuación que aplica, la saqué, este el anclaje, aquí está, la condición pseudoestática, la que aplica es con el efecto de los momentos y de los anclajes, que aparece acá abajito, el m sub n, ¿ya? Pero por ahora enfoquémonos en la condición estática. ¿Qué es lo que yo necesito para la condición y para poder empezar a hacer los cálculos? Primero que nada es identificar el centro, y si se fijan el centro que yo tengo de mi radio es 3.86 y 4.92, ¿ya? Aquí no está dibujado, pero en estricto rigor, esta es mi potencial superficie de falla con el círculo o el semicírculo que yo tengo ahí dibujado. Yo debería completar este círculo y me quedaría algo así un poquito más bonito, ¿cierto? Pero lo voy a enfocar respecto a este punto. ¿Se fijan?
El radio del círculo son 6.3 metros, que es lo que aparece acá, 6.3 metros. Y las distancias que yo voy a trabajar respecto a este punto, ya que el pie del talud, son las distancias que yo tengo que identificar en el primer momento, en Y y en X. Y aquí yo lo dibujo, desde el centro. ¿Por qué voy a utilizar desde el centro? Porque después tengo que identificar los centros geométricos o los centroides de cada una de las dos velas y calcular los respectivos ángulos. Estos ángulos alfa. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Entonces, aquí esos ángulos van cambiando, esos están programados. ¿Ya? Pueden estar programados como también pueden venir y se los podemos entregar de un software, y el software entrega más o menos los mismos ángulos, nada más que ellos tienen un poquito más calibrado la ecuación. ¿Ya? Entonces, como dije anteriormente, identifico en Y e identifico en X respecto a este punto para poder finalmente calcular los centroides. ¿Ya? Entonces, vamos viendo, tengo en X, mide 3.86, esa distancia es 3.86, y en Y es una distancia de 4.92 metros. ¿Recuerdan que tenía 4.9 metros de altura nuestro talud? Que está acá, los 4.9, es decir, que este puntito está a 0.02 o 2 milímetros un poquito más arriba. ¿Ya? Posteriormente a eso, identifico los parámetros de resistencia y las gamas que se utilizan en cada uno de estas ecuaciones. Por ejemplo, tengo para el suelo 1, ¿cierto? Y el suelo 2, que es el terraplén, que por donde pasa la potencial superficie de falla, tengo una cohesión de 5 y un ángulo de fricción de 25. ¿Ya? A excepción de la 9 y la 10. ¿Ya? Que solamente es friccionante el terraplén y no tiene cohesión, que es lo que indica acá. ¿Ya? Y acá aparecen los gamma M, o los gammas de los suelos, que son 20, 20, 20 para todos, y el gamma saturado, de forma simplificada, es 21 para todos. Obviamente esto nosotros lo podemos ajustar y simplificar. ¿Ya? Para el suelo 1, ojo, estoy hablando del suelo 1, ¿ya? Y para el suelo 2, que es el terraplén, tengo un gamma M o un gamma de 18 y un gamma saturado de 19. ¿Ya? Eso es, por ahora, el gamma a mí poco me interesa porque solamente me va a ayudar a calcular el peso y la estabilidad final, pero me interesa como parámetro de resistencia, por ahora, el ángulo de fricción y la cohesión. ¿Ya? Y aquí viene algo importante que son los centroides o los centros geométricos, ¿ya? De donde yo tengo de cada uno, y si se fijan, yo lo saqué de forma manual, ¿ya? Esto lo sacan ustedes de AutoCAD o tienen que ser datos para poder calcular finalmente el ángulo que tiene cada una de las dos velas. El ángulo no del talud, el ángulo de la dovela que está directamente relacionado con la potencial superficie de falla. ¿Ya? Entonces, veamos. El centroide de esto, de esta figura del 1, está como por este puntito, y si se fija en X estoy a 0.7 aproximadamente de este punto, y en Y estoy casi justo por abajo, un pelín por abajo del eje C, ¿cierto? Ahí está. X y este es Y, ¿ya? Ahora ya la novela 2 ya me voy desfasando bastante hacia acá, porque este estaba acá, ahora estoy como por aquí, y si se fijan, estoy en Y, casi ni siquiera subiendo. Aquí ya me empiezo a desfasar un poquitito más hacia arriba, el centroide está por aquí, acá el centroide está por acá por aquí, así, y así sucesivamente. Y se fijan, lo que estoy haciendo es ver la distancia en X, como también ver la distancia en Y. Hay una preguntita. Sí, sí, muy bien, Sebastián. También lo puede sacar del AutoCAD. Sí. Lo más importante es tener su dibujo a escala, ¿cierto? Que si me dicen, no sé, que de aquí a acá mide 6.296 y su dibujo no está a escala, escalarlo en función de esa distancia, ¿ya? Pero lo más probable es que sean datos para la hora de la prueba, si no van a estar mucho rato calculando. No sé todavía, ¿ya? Lo importante es que aprendan a interpretar estas cosas. Finalmente, si se fijan, acá yo tengo áreas y pesos, donde el área
para el suelo saturado 1, ojo, lo voy a subir esto un poquitito, el suelo saturado 1, creo que no terminé de explicar de buena forma lo que ocurre respecto a los ángulos, ¿ya? Cuando ya tenga eso, ustedes se van a dar cuenta, y voy a tomar, por ejemplo, esta dovela, la dovela 4. La dovela 4, yo tomé los centros geométricos de esto, ¿ya? De esos puntitos, y calculé un alfa, ¿ya? Ese alfa que yo tengo aquí es el mismo que se replica acá. Disculpen. Disculpen, muchachos. ¿Ya? Lo mismo va a ocurrir cuando yo crezca hacia acá. Ese alfa que está ahí lo voy a replicar acá. Y lo mismo acá, ese alfa que está ahí, lo voy a replicar. En realidad es ese, estoy explicándolo de muy mala forma. Ese alfa que yo veo acá, alfa 1, si se fijan, está en función respecto a esa distancia que dije anteriormente, y el alfa que yo replico de buena u otra forma en ese talud. ¿Ya? Voy a partir por la dovela 1 para que nos quede más fácil. Después ese alfa empieza a decrecer, porque ahora tengo ese alfa por ese punto geométrico, entonces cuando yo copie ese nuevo alfa, yo lo voy a copiar acá abajo, después para el alfa 3 es lo mismo, y el alfa 4 lo mismo. Y se fijan, van decreciendo, 33, 22, 12, 2. ¿Ya? Llega el punto en que los alfas que van para acá son negativos, y después cambio a un alfa que van para allá, que son positivos. Ojo con eso, es un error muy común, no puede identificar o calcular correctamente los alfas. ¿Ya? Ahora, si se fijan, esto está justo en el centro, y en estricto rigor debió haberme dado ese alfa igual que ese alfa, ¿ya? Pero ahí tengo un efecto geométrico solamente, ¿ya? ¿Ok? Lo pueden ustedes calcular de mejor forma, meterle mano a la ecuación. Aquí yo tengo una condicionante, ¿ya? Pero en estricto rigor lo único que hago es respecto a los centros reales de mi centro geométrico, en realidad de mi radio, ir sumando o restando esa distancia. Lo voy a agrandar un poquitito. Y sí. Ya, y para que lo vean. ¿Se fijan? Esto es lo que me importa. Lo que está ahí. ¿Ya? ¿Ok? Y en ese caso estoy en función del X e Y del centro y los centroides de cada una de las dovelas. Para ir calculando. ¿Ok? Ya. Posteriormente a eso, yo voy y calculo las áreas. Y si se fijan, acá las áreas están directo, no están calculadas. ¿Por qué? Porque si yo veo un área, por ejemplo, esta área que tengo acá, voy a agrandar un poquitito. Veamos el área de la 1. El área de la 1 que yo tengo es esta área, ¿cierto? Entonces esa área yo la puedo sacar directamente del AutoCAD, o también la puedo calcular en función de los ángulos y su forma geométrica. Para eso necesito el ángulo de mi talud y el ángulo que se generó de mi dovela. Y así calculo geométricamente eso. ¿Ya? Tengo que saber identificar también este punto inferior, ese punto superior, ese 0, 0, y con los ángulos puedo calcular esas áreas. ¿Ya? Si se fijan, perdón, de forma aproximada se generó aquí como un triángulo, aquí se forma un trapecio, acá tengo un triángulo, nuevamente como un trapecio y un triángulo, puedo trabajar con formas geométricas conocidas. ¿Ya? Y lo otro que puedo hacer, y aquí les voy a compartir un minuto, ya que aquí tenía abierto yo el mismo, pero exactamente el mismo problema, y lo tiré y lo calculé en el software que se denomina Slide, que es de Rock Science, y aquí quiero identificar la dovela. Por ejemplo, quiero que me muestre esa dovela, ¿ya?
Y esa dovela que aparece ahí está exactamente con su misma inclinación, con su mismo ángulo y exactamente igual a como nosotros lo estamos calculando. ¿Ya? Y acá en esta dovela hay mucha información, como por ejemplo, el ángulo en la base de la dovela, 33.28. Y nosotros lo que hicimos fue que nos dio de forma aproximada la base de la dovela 32.9. Por lo tanto, no andamos tan alejados entre lo que ocurre entre el Excel que nosotros calculamos y el software que nosotros estamos utilizando, que ahora lo voy a cambiar, ahora se está cambiando. ¿Ven? Ahí está el ángulo. ¿Ya? El peso de deslizamiento, 11 punto y tanto, la resistencia a la fricción, la cohesión, etc. El factor de seguridad de la dovela, y así sucesivamente. Y puedo ver para cada una de las dovelas con su factor de seguridad y la inclinación que a nosotros nos interesaba, que eran los ángulos. 449, 449. Obviamente lo que ocurre entre el software y el AutoCAD, el software va un poquito más adelantado porque ya tiene programado todo y la geometría está hecha en función de los puntos de control que yo fui definiendo. ¿Ya? Se fijan, aquí está pseudoestático, porque tengo el caso H y me dio 1.57, y por Excel, que nosotros calculamos, nos dio 1.56. ¿Ok? Entonces no estamos tan mal haciendo las cosas. Obviamente la condición estática es la que yo quisiera corroborar, pero si me da la pseudoestática, me da la estática. ¿Ya? Entonces esas áreas, ya le expliqué cómo calcularlas, cómo sacar, están en función de la geometría de la dovela, y es prácticamente esa área, y es por unidad de metro, ¿cierto? Eso se me replica hacia el fondo de la misma forma, por unidad de metro. ¿Ya? Finalmente el peso, ¿cómo lo calculo? Es el gamma por el área, y aquí, ojo, como está saturado, está sumergido, ¿ya? Considero todo como saturado. Recuerden que aquí trabajo con las condiciones saturadas o húmedas, y después resto la presión de poro por separado. ¿Ok? El terraplén hasta la dovela, el peso de la dovela terraplén hasta la 8 no aparece porque lo estoy separando, y se fijan aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy trabajando con esta parte en un instante, en un comienzo, ¿ya? Para separar solo uno, y después voy al terraplén con su respectiva área. Y para el terraplén, lo que yo tengo son todas las dovelas prácticamente. ¿Ya? Aportan todas las dovelas su efecto. ¿Ok? Finalmente lo mismo hago, calculo los pesos con su gamma M esta vez, no lo hago con su gamma SAT, porque la dovela hacia arriba, perdón, en las dovelas del terraplén hacia arriba no están saturadas, ¿cierto? Sino que están con su gamma natural, que es el gamma M, gamma mojado, que le llaman muchos, ¿ya? Y calculo sus pesos, ¿ya? Que son importantes porque la ecuación me van a dar estabilidad como también solicitación, ¿ya? Y aquí está lo que les comentaba anteriormente, los betas, los anchos de dovela, que son anchos de cada una de estas dovelas, en este sentido, la horizontal, ¿ya? Y yo los tengo que pasar a la inclinada porque voy a trabajar con esta parte de la dovela, ¿ya? Y ahí aparece dividido el coseno del ángulo de la dovela, ¿cierto? No es mucho la diferencia, pero es importante tenerlo en consideración. Aquí sí es bastante importante porque la 9 tiene un ángulo de inclinación bastante alto. Y lo mismo en la 10. La 10 tengo, en vez de tener esta distancia, tengo toda esa distancia. ¿Ya? Obviamente también de forma simplificada. No es circular, sino más bien es como así. Tiene una exageración. ¿Ya? Aquí está el gamma del agua, el peso del agua. Y si se fijan, en el peso del agua, yo tengo hasta la dovela 1, 2, hasta la 8 solamente, ¿ya? Pero está hacia abajo, está prácticamente como sumergida. Entonces aquí tengo que correr mi eje, o corro mi eje, o calculo las distancias de altura hacia abajo, ¿ya? ¿Ya? Y obviamente la 9 y la 10 no tiene agua. La 9 y la 10 no tienen agua, sino más bien las dovelas del 1 al 8, ¿ya? Que son las que aparecen acá, sumergidas. Y esa sí afecta la presión de poro. Finalmente, la altura de agua, por la gama del agua, tengo
la presión de poro y lo multiplico por el B' para calcular finalmente la presión. Ya muchachos, lo voy a dejar hasta acá. Mañana voy a continuar. Para cerrar, yo solamente me queda explicar el efecto de los anclajes con sus factores de seguridad y su inclinación y cómo incorporarlo a la ecuación para finalmente calcular el peso total, la sumatoria de los pesos por sus senos de alfa y calcular el factor de seguridad. ¿Ya? Ya muchachos, muchas gracias por su atención, que estén muy bien, espero que hayan entendido, les haya gustado la clase, si no podemos el día de mañana retomar con esto y cerrar el efecto de la condición estática y la pseudoestática. Muchas gracias muchachos, que estén muy bien.